programa especial a propósito de los 284 años de la fundación de MONAI. Estamos transmitiendo a través del canal 93 directamente desde acá, desde la casa, la residencia del señor Honorio Crespo Ortiz y de su esposa Maximina Pacheco de Crespo, también juntamente con la profesora Ángela Morillo, que también es una mujer que sabe bastante historia, que tiene gran conocimiento de la historia de nuestra población MONAI. Seguimos conversando con el señor Honorio Ortiz y nos gustaría que nos aclarara un poco, hablara más a profundidad sobre la subsistencia de este pueblo en sus comienzos, realmente de qué vivían, señor Honorio, la gente de MONAI, cómo comían, porque no existían profesionales, no, entonces, ¿de qué vivían? Se vivía de la agricultura y la ganadería, se vivía. Y la pesca y la caza era un sistema, de manutención ahí, de la gente. Entonces, ahí se vivía en esos términos de la pesca, la caza. Los platos predilectos era lo que se sembraba, la caraota, el maíz, etcétera, etcétera. Y poco a poco, esto, como usted ve, fue modernizando. La gente llegó a trabajar la tierra para poder subsistir y a mantener sus pequeños rebaños que pastaban en la tierra libre, porque esto era libre para todo. Entre ellos había mi abuelo, que tuvo pequeños rebaños de ganado suelto en la sabana de MONAI, sabana de las Llanadas. ¿Y las mujeres se dedicaban al hogar? Al hogar. La mujer no trabajaba. No trabajaba. La mujer era del hogar. Lo digo por mi madre y por mi abuela Plácida Ortiz. Qué bueno, qué buena información y qué buen dato también, señor Honorio. Háblenos de las primeras instituciones de MONAI, del ambulatorio, de la primera prefectura, el liceo. Cuéntenos un poco sobre estas instituciones en sus comienzos. Mire, el liceo nos costó a nosotros una batalla muy fuerte, porque el proponente fue y está, todavía no sé si vive, hay una reunión de padres y representantes. Ya yo estaba casado y los muchachos de aquí iban a estudiar a Pampán. Entonces había un profesor llamado Reisíbulo Carvajal, no se me olvida, que venía aquí a la escuela Josefina Pimentel, y yo era el presidente de la Sociedad de Padres y Representantes. Y un día se me cucó la anemia y planteé que aquí MONAI necesitaba un liceo, porque habían una cantidad de alumnos que estaban perdiendo el tiempo y que éramos unos padres eminentemente con una situación económica muy paupérrima para estar pagando los gastos de ellos hacia Pampán. Entonces se paró Reisíbulo Carvajal, que estaba ahí en una reunión de padres y representantes, y dijo: todo se puede, pero es difícil, porque vamos a tratar de minimizar la cantidad de alumnos que convergen a Pampán. Entonces yo le respondí en una forma airada y un poco grotesca. Le dije: a mí no me importa Pampán, me importa MONAI. El sentimiento regionalista en ese momento para mí, me importa Pampán. Entonces, se fue él. Entonces, convoqué a la señora Amelia, de Barreto, hoy muerta, a la señora María Frías de Dimeo, muerta también, y les dije: vamos a fundar una junta pro liceo. Entonces me dijeron: bueno, vamos a fundarla. La señora Mel, los tres, convocamos una reunión, fuimos los tres, nada más. La señora Amelia, la señora María Frías y yo. Entonces, con esto arrancamos, le dije, con este trío. Entonces, ¿quién va a presidir? Entonces me dice María Frías, que nos tratamos vos mismo. Le dije: no, es que, ¿por qué no aceptan ustedes la presidencia? Aquí no hay presidente, dijo María Frías, somos los tres. Empezamos. A la segunda convocatoria acudió Eduardo Marín, hoy ingeniero, un muchacho que le decíamos Tambito, ingeniero, también murió, de apellido Victorá.
Paneite Ramírez, Pablo Ramírez, el Grillo, le decíamos el Grillo, Juan Ortiz y otros. Llegaron ahí, se sumaron, fuimos sumando, hasta que tiramos una huelga para que nos dieran el paso, porque el director era John Urbina, el director de educación, nos vio mal. Entonces le dijimos, vamos a tomar la dirección de educación. Nos fuimos para Trujillo. De allá nos mandaron para acá, para Monay, Ali Vázquez, gran luchador, hoy en Boconó. También tomó la batuta. Los muchachos, cuando los muchachos se nos sumaron, le dije yo a la señora Amelia y a María Fría, se prendió la mecha, ahora vamos a arroparlos a ella como la gallina que arropa los pollos, le dije. Entonces empezamos. Al poquito tiempo vino John Urbina, vino el Recibulo Carvajal y nos dijo, está logrado el objetivo. Va el liceo. El primer director del liceo fue Ramón Alberto Pachano. Entonces, creamos el liceo. Las primeras clases llegaron. No hay profesores, dijo John Urbina. Entonces se paró Eduardo Marín, el que decíamos Tambito, y otros, entre ellos Pablo. Nosotros le damos clase a primer año gratis. Ellos estaban estudiando bachillerato. Le damos clase a primer año. Nos mandaron y las primeras clases las dieron en el grupo escolar Josefina Pimentel. La dieron. Ahí se dio. Entonces creamos el liceo. Otra guerra. Un ambulatorio. Estábamos con la intención de crear un ambulatorio porque el dispensario que había era muy pequeñito, que para allá, que para acá. Ahí está, viva. Llamé a Candelaria Helves. Ahí está. Candelaria venía acá. Aquí está el doctor Nilson Contreras. ¿Qué opina usted, doctor Nilson? No, que esto es muy poquito, esto no sirve. Vamos a pedir un ambulatorio. Estaba Jaime Lucinchi de presidente de la República. Nos fuimos, no, que no tenemos plata para ir. Vamos a pedir, le dije, no, yo sí voy a pedir, yo soy un hombre que sé pedir, soy un limonero caro. Yo selecciono mis víctimas. ¿Cuáles son? ¿A quiénes le vamos a pedir? Abraham Segovia, Ramón González León, Numa Daoí. Le dije, con eso basta, vamos a ver qué nos hace. Cogimos por de Abraham. Mira, Abraham, vamos a ir a Caracas a una comisión a pedirle al presidente Lucinchi esto, así. No hemos pedido audiencia, pero nos metemos por alguna parte. Estaba José Jesús Cosa. Entonces, doctor, le dijo Abraham, vamos a colaborar. No, yo pago impuestos. Le digo, no, usted paga impuestos. Le digo, pero aquí necesitamos agua y necesitamos medicina. Y cuando se nos enferme un obrero, allá lo traemos para acá. Dio 2.000 bolívares a Abraham, 1.000 por él y 1.000 por Cosa. Nos dio 1.000 Ramón León y 1.000 Numa. Era un cobrero, nos fuimos los tres para Caracas. Cuando llegamos allá, había un deslave en la Zulita. Nos atendió la Barragana de Lucinchi y nos dijo, eso va. Cuando acordamos, llegó la orden de la construcción del liceo, del ambulatorio. Cuando lo fuimos a inaugurar, arremetieron contra mí como arremetieron contra el liceo. Que yo no podía estar, le dije, no, yo prendo la mecha, quemo la rosa, la siembro y otro la disfruta, le dije. Yo no soy hombre que ando buscando eso, lo dije a una mujer de aquí. Ahí está el liceo, ahí está el ambulatorio y muchas cosas y la más. Primera escuela, primera escuela de aquí de Monay, su maestra fue doña Julia de Duarte Castillo de Pampán, le decíamos doña Julita. Dio clase en la casa, la primera clase la recibimos en la casa de la señora Julia Parra, la mamá de Carlos Parra, que está de la farmacia que está bajo la quera de Pineda, hacia acá arriba, la cuarta casa, ahí vivía Julia Parra, ahí recibimos clase nosotros. De ahí, esa escuela la trasladaron a donde la señora Clarisa Valera de Lillán,
Después, en la prefectura, allá recibimos clases también, allá me llevé unos palmetazos de la señora Inés Delia, ya había venido Inés Delia, pues yo era tremendo en la escuela, muy buen estudiante pero muy malo, y palo conmigo, por esa época le echan palo a uno. Entonces, de ahí, al poquito tiempo, vienen, crean en el gobierno de Luis Lacorte, en el gobierno de Mario Briceño Peroso, en el gobierno de facto, se crea la orden para constituir una escuela aquí, 6º grado. El primer director se llamó Esteban Rumbos Nava de Carvajal. Entonces, y ahí la transfirieron de la casa del finado José de los Santos Crespo, el popular Pepe Crespo, mi padre adoptivo, trasladado por de Antonio Fernández, ya era director Rumbos. De ahí, Luis Lacorte, en el año 59, que asume la presidencia de la República, termina con la creación de la fabricación del grupo escolar Josefina Pimentel. La escuela Josefina Pimentel fue fundada por Esteban Rumbos Nava, no en el año 1940 como dicen algunos. Esteban Rumbos Nava es fue uno de los fundadores de la escuela Josefina Pimentel, que hoy está. Y dicen que para allá, que para acá. No, esa escuela se fundó en el año 59, siendo gobernador del estado Trujillo, el doctor Luis Lacorte. Se creó esa escuela. Así es que esa es la historia de ahí en adelante, nosotros sin partida de nacimiento, pero para adelante. Así es, qué interesante la historia de nuestro pueblo Monay. También nos gustaría que, si recuerda, de la primera farmacia, señor Honorio, y la prefectura. En la primera farmacia la fundó el doctor Carlos Emilio Fontana y trajo como despachador o como empleado al señor Francisco Quevedo. Esa fue la primera, botica, no era farmacia, no botica, se decía botica. Muy buena la primera. La segunda, la prefectura, me hablaba usted de la prefectura. El primer prefecto aquí fue interino, José de la Concepción Gil, cuando cayó Pérez Jiménez, interino, porque había un señor llamado Egisto Altuve, que era perejimenista, y yo yo era soberbio cuando estaba joven, agarré un retrato de Pérez Jiménez y le di contra el suelo, y estando el prefecto allí, pero yo no es una bandada. Entonces llamamos a José Gil de prefecto, interino. Después vino un señor Durán de Pamparito, de esos Duranes de Pamparito, fue prefecto, y después vino Alejandro Rodríguez como prefecto ya en el gobierno del doctor Luis Lacorte, un gran prefecto, Alejandro Rodríguez. Esa es la historia de la prefectura de Monay, del gobierno. La policía, había un hombre que lo llamaban el viejo Los Trucos, lo pusieron después, pero aquí hay un hombre llamado Bruno Viloria, arriaba 10 y 11 muchachos que nos conseguían jugando metras para la policía, un solo policía no uniformado, con un machete nos arriaba, porque el que saliera corriendo y uno lo acusaban con la madre y le daban una pela. Era mejor que la madre lo viniera a buscar y le diera la pela en la casa. Eso era, había un régimen tan bueno, un poco dictatorial, pero muy ajustado a la realidad. Así es. Bueno, muy interesante la historia que nos está contando el señor Honorio Crespo Ortiz sobre la historia de Monay, algunos detalles que no conocíamos y realmente muy impactante de los primeros pobladores, las primeras instituciones, sus inicios, así que muy interesante. Muchas gracias, señor Honorio Ortiz, por realmente hablarnos de estos detalles que realmente son de bastante importancia para nuestra historia monayense. Seguimos conversando también con la señora profesora Ángela Murillo, también, que nos quería hablar un poco más sobre la gastronomía, nos quería ampliar un poco sobre los platos típicos de Monay. Profesora. Hay tantas cosas importantes que se ha tratado en este conversatorio y bueno, voy a comentar algo más sobre la gastronomía. Partiendo del punto de vista tradicional, en Navidad las conservas, les decían ellos, preferiblemente la de lechosa. Hoy le decimos los dulces. Hoy las hallacas no le decían hallaca, eran los pasteles, generalmente de caraota y carne también, cochino en este caso. Y se acostumbraba en la tradición
llevar los que llaman los aguinaldo y cánticos, eso llama, no serenata es la parte del romanticismo, pero sí se llamaba las canturías que llevaban de hogares en hogar, pero sí se compartía en familia, la famosa hallaca y la ensalada, que ha sido una tradición, el buñuelo, que no podía escapar de la mesa, como se dice, porque la yuca era uno de los rubros que se daba en la época y se sigue dando hoy en día. Eso en Navidad. Y en Semana Santa el tradicional mojito de pescado con la ensalada también, y se acompañan los dulces en aquella época, y esa tradición sigue latente. Y sigue, continúa, no. Sobre todo en época. Quizás cambian los nombres en gastronomía, sí, pero sigue tradicionalmente, ¿verdad? Y les voy a decir algo, una de las cosas fundamentales que se me escapó cuando hablé de los primeros pobladores de Monay, que vinieron desde el Tocuyo, ellos pasaron por la parte de los Humocaros hasta llegar a Carache, pero también de Carora vinieron muchos, y de aquí que nosotros tenemos en lo tradicional el mojito caroreño, la parte de Carora, ese mojito larense que hace también típico en muchos restaurantes hoy en día, el huevo con suerito. Porque usted sabe que el caroreño consume mucho el suero, e incluso cuchareado, no como nosotros lo hacemos mojadito. Bueno, eso viene de la tradición de los primeros pobladores. Profesora Ángela, ya estamos concluyendo con este programa especial a propósito de los 284 años de la Fundación de Monay. Algo rápidamente que nos quieras aportar, que se te pasó de todo lo que nos estabas contando sobre... Ajá, al señor Ortiz, díganos. Mi familia, mi abuela, mi bisabuela Eusebia Ortiz, llegó del Tocuyo, entró por la vía de los Quediches a la Viciosa. Ahí se establecieron las Ortices, mi tía Petra Ortiz y mi tía Petronila, la mamá de Pastor y Ladislao y la mamá de los otros. Los Guiñanes se establecieron, Basilio Guiñán se estableció en Sabana Grande, se fue de aquí para allá. Entonces, todo eso concuerda de que nosotros lo que decía la profesora, descendemos un grupo de la gente que vino del Tocuyo, cuando mi abuela Eusebia se vino con la banda perdón la frase, para acá, porque aquí era más fácil, se conseguía más fácil la alimentación, y ahí llegó José Tomás Liñán y se enamoró de la negra Plácida y se la trajo, viejo, para acá, para Monay, y ahí nacieron los Ortices. Yo tengo el origen por ahí que lo sacamos del apellido de los Ortices, lo tengo, que me lo sacó Maigualida, mi hija, lo tengo porque yo le pedí eso. Nosotros somos descendientes de gente del Tocuyo que entraron por la vía de Carora, lo que sea la profesora, para acá, a estas tierras. Entonces, todo converge en que Monay se nutrió de gente de afuera para su desarrollo. Qué buen aporte del señor Honorio Crespo Ortiz. Bueno, seguí hablando con la profesora Ángela Morillo, si tenías algo que agregar sobre la historia, sobre algo importante de Monay. Yo sé que es muy amplia, pero ya estamos llegando al final del programa, profesora. Quiero decirle que la gente de Monay, no monayeros, monayense, el gentilicio, es muy apegado, y eso viene desde la misma costumbre e historia del Tocuyo. Tocuyano que no es apegado a su pueblo, ellos son muy regionalistas, y eso se viene desde allá, herencia. Quiero aportar eso antes que se me escape. Quiero decirle que también en cuanto a los primeros pobladores, como lo dijo el señor Honorio, el apellido Liñán cambió y es Guiñán conocido. De hecho, que el primer que tuvo uno de la línea Santa Teresita, Sabana Grande, Trujillo, el señor Chuy Guiñán, de aquí, del pueblo, y que posteriormente vinieron otras familias que tenemos que hacer resaltar como tales después de 1945. Ya él dijo los primeros pobladores, pero aquí vinieron otras familias, y entre ellas vamos a decir los Matos, Chayo Mato, el señor Nicolás Mato, ya no está con nosotros, pero sí mucha descendencia, generaciones ¿Los Escobares?
Los Escobares llegaron mucho después, porque el señor Escobar estuvo primero en Minas con lo del circo y pasó para acá para Monay. Pero aquí están los Matos, los Sáez, los Ortiz, los Bolívar, que no sé la descendencia. Estuvieron al comienzo, antes de 1945. Estuvieron los Peña. Pero sí, pero muchas familias de las que estuvieron acá, los que tenemos hoy en día, que yo conozca, los Segovias también fueron antes, pero posteriormente se fue llenando, ¿verdad? Y la parte de los Barreto, el señor Edilio Barreto, la señora Amalia de Barreto, que fue una de las principales fundadoras con el señor luchadora para la fundación del liceo, me consta, y también para el ambulatorio, porque para el año 1982 yo llego a Monay como docente en el año 1981 para estudiar la situación en cuanto a un ambulatorio para Monay. Se convocó al pueblo y las instituciones, y yo estuve allí como representante en educación con el doctor Nixon en aquel entonces. Y Nixon Contreras. Él gestionamos ante las instancias, Fundasalud y todas esas instancias para la creación del ambulatorio. Quiero decirle también que desde el punto de vista, hoy por hoy, Monay tiene una extensión de 10.812 kilómetros cuadrados y tiene 24 sectores. Se los voy a nombrar así, me voy a venir desde Puente Blanco, El Limón, la recta de Monay, El Tablón, El Paraíso, la Haciendita, San Benito, está la parte de Maracaibito, Guatirí, me voy hacia la parte esa parte, la Horqueta es la parte que hoy ahí comienza Guatirí, porque viene en la parte alta de Guatirí y ya bajando hacia El Tablón, otro sector. Verá, tenemos Maracaibito, estoy por la parte este. Me voy a la parte norte, tenemos Don Alfredo, hay dos urbanizaciones. Don Alfredo es un sector Don Alfredo, y tenemos también la parte del Progreso, sigue siendo la parte este, donde está la escuela, pero también corresponden a Monay, Lasco Cuizá, Feliz Nava, Campo Estrella, Santa Lucía, las invasiones no, la parte de acá, las casitas se le llama inicialmente Macoyal. Llanos de Monay, Lasco Cuizá, Macoyal, en total 24 sectores, y todos ellos, Monay hoy por hoy ha presentado un crecimiento poblacional vertiginoso, y desde el punto de vista del desarrollo de la geografía sigue siendo lo mismo. Un relieve de llanura, sabana, la vegetación de sabana, un clima tropical lluvioso de sabana, porque el clima está influenciado por el relieve y la vegetación, y las actividades agrícolas se han acrecentado, pero aunado a esto, el desarrollo comercial de Monay. El primer comerciante que se puede hablar aquí en Monay, que hubo la canastilla, el Prado de Tomás Hurtado, que fue uno de los pobladores que venían de la parte baja de Santa Ana. Fue la primera canastilla por la parte de donde está Jaime, hacia arriba. Y la primera carnicería fue la del señor Pablo, no sé cómo se llamaba la carnicería, pero cuando le llegaban y le preguntaban al señor Pablo, ¿cómo está la carne? Número 1. Y a él lo pusieron Pablo número 1. Pablo número uno, le decían número 1, era el señor Pablo, la primera carnicería. Y sí, y en verdad ha crecido mucho. Hoy por hoy tenemos, desde el punto de vista de la seguridad social, tres casillas, a la que está en la entrada frente a Atlantis, y la principal casilla policial depende del estado, y en la recta el año pasado o recientemente está una sede de la Policía Nacional Bolivariana. Y en cuanto a las instituciones educativas, bueno, 3 liceos, vamos a decirlo así: Monay, el Liceo Unidad Educativa Nacional Monay, cuando yo comencé, luego pasó a ciclo combinado Creación Monay, que era hasta primero, segundo y tercero, cuarto y primero de ciencia y segundo de ciencia, diversificado. Y ya hoy por hoy, Liceo Bolivariano de Monay. Fíjense todo cómo ha ido cambiando. Existe un liceo privado, acá, pero también existe otro liceo en Macoyal, que es jurisdicción de la parroquia. Y entonces ha demasiado el crecimiento. También el Tablón. El Tablón tiene por eso son 4 liceos. Y fíjense que el comercio ha sido bastante desarrollado. Primero un comercio inicial con algunos que otros productos propios del lugar.
y de los sectores aledaños, porque mucha gente, y Monay ha sido un lugar donde confluyen muchas poblaciones venir a comprar, porque se ha caracterizado como más barato, e incluso en la época, estoy hablando 5 o 7 años atrás, la gente de Boconó venía a comprar a Monay, los electrodomésticos. Llegaron los árabes, posteriormente los chinos, porque el primero que estuvo aquí de los árabes fue el señor Ibrahim, el abuelo de Nabil, que fue mi alumno también. Y después de los árabes vinieron los chinos, y ahora el comercio se ha diversificado. Qué interesante. Fue Antonio el árabe. Ajá. Antonio no Ibrahim. Pero quería, Fue uno de los primeros. Ajá. y ese Ibrahim llegó de ahí. Hay una cosa muy importante que le pasó por alto a la profesora sobre Monay. Monay tiene en estos momentos un auge de desarrollo muy grande, pero tenemos una cosa que nos está matando, no sé si ustedes la observan. Los universitarios, usted sabe lo que es que un médico, yo soy médico a los 3 meses, a los 3 años, a los 2 años, ¿a dónde? Aquí. Yo soy abogado a los 2 años. Entonces, los pensos de estudio, aquellos grandes que ustedes vieron, porque usted ya, la edad suya me dice a mí que usted estudió cuando se estudiaba, era muy bueno. Aquellos pensos de estudio hoy son malos. Entonces, es lo que estamos teniendo ahorita. Es una de las tremendas fallas que tiene la sociedad venezolana sobre la educación. Sí. Muy mala la educación, malísima, malísima y malísima. Así bueno, esta es una parte también de la sugerencia que hace el señor Honorio Ortiz en cuanto a la educación. Así que de esta manera ya estamos llegando al final del programa, pero quiero, antes de concluir el programa especial a propósito de los 284 años de la Fundación de Monay, a la señora Maximina, que nos esté compartiendo un poema muy especial, así que queremos que nos hable de ese poema, quién fue el autor, y también que nos narre ese poema tan hermoso para toda la gente que nos está escuchando y viendo a través del canal 93. Gracias. Mario Briceño Peroso le envió eso a los Ortices, ese poema, en 1949 decía el poema. Ajá, por Augusto. Ajá. Dice: a tierra las de Monay, por donde pasa la sola, cubriendo todos los ranchos como si fuera una ola. Sabana que se desliza como una sierpe hasta el cerro, como un penacho de hierro que el sol en llamas matiza. Sol inívomo que atiza sobre el campo verdegay, y ahí los hombres que hay trabajan en el barbecho para el ajeno provecho. A tierra las de Monay. Por aquí paso, señores, cabalgando en un lucero, y sin respetar tranquero, y sin mirar en colores, estranguló los albores entre ruda bataola sobre los campos cabriola que deja el campo desierto, porque todo queda muerto por donde pasa la sola. La luna pone sus lampos sobre la negra oscurana, e ilumina la sabana con el claror de esos lampos, pero el alma de estos campos, de venados y carranchos, en la música llanera, que en coplas va volandera cubriendo todos los ranchos. Tierra que encoge y estira como una lengua de caucho, su llanero es como un gaucho que por un potro delira, y que retuerce de ira del toro bravo la cola, pero está quedando sola, pues la miseria le empata y la fiebre la arrebata como si fuera una ola. Muchísimas gracias, muy agradecido por todo. Dios me les bendiga, Dios me les dé más vida y salud, mucha indulgencia, para que sean ustedes quienes se coronen con ese municipio Monay, capital La Paz. Qué bonito, qué lindo ese poema realmente que nos ha regalado el día de hoy la señora Maximina Pacheco de Crespo. Así que muy hermoso, ya hemos llegado al final del programa especial a propósito de los 284 años de la Fundación de Monay. Muy contenta en lo personal de haber compartido con cada uno de ustedes. Realmente me enriquecieron con esa historia tan maravillosa como es la historia de nuestro gentilicio monayense, de nuestra localidad Monay. Así que de esta manera hemos llegado al final. Habló
para ustedes, su amiga y hermana Ginelis Vera, y también les invito a que continúen disfrutando de nuestra programación. Hemos salido en la producción y coordinación de Pablo Castellano, así que será hasta la próxima oportunidad.